Nunca fui supersticioso. Lo juro. Durante 13 años trabajé en la morgue del Hospital San Rafael, y nunca vi un fantasma, ni escuché susurros, ni sentí nada que no pudiera explicarse con lógica, hasta aquella noche. Era mi último turno. Había decidido renunciar. Demasiados cuerpos. Demasiadas noches de insomnio. La muerte deja una marca invisible en la piel, como un hollín que se va pegando poco a poco. Me prometí a mí mismo que no saldría de ahí sin dejar todo en orden. No importaba que fuera viernes 13, ni que el hospital estuviera más silencioso que nunca, ni que las luces del pasillo parpadearan como si algo respirara entre los tubos fluorescentes. La sala de refrigeración estaba helada, como siempre. 3 cuerpos esperaban autopsia. Todos recién ingresados, víctimas de un incendio en una pensión del centro. Las llamas los habían carbonizado casi por completo. Era difícil distinguir uno del otro. 3 cuerpos sin rostro, sin nombre aún. Solo números. Etiquetas colgando de los tobillos. Los deslicé sobre la mesa de acero una a una. Empecé con el que tenía la etiqueta 067. Mientras limpiaba los restos de hollín del pecho, sentí un escalofrío inusual. No el típico del frío. Era distinto. Algo que parecía pasar por debajo de la piel. Ignoré la sensación. Me concentré. Hice el primer corte. Al abrir la cavidad torácica, una bocanada de aire escapó del cadáver. Un susurro. Lo juro por todo lo que amo, fue un susurro. No podía haber sido gas. Ya había pasado el tiempo para eso. Me congelé. Y entonces escuché la voz. ¿Por qué me dejaste morir? Solté el bisturí. Cayó al suelo con un sonido metálico seco que se sintió como una campanada dentro de mi cráneo. Me giré. No había nadie. La grabadora digital seguía funcionando. Grabando el procedimiento como siempre. Tranquilo, me dije en voz alta, con la voz más quebrada de lo que quería admitir. Estrés. Eso es todo. Última noche. Tu cabeza quiere joderte. Volví al trabajo. Apreté los dientes y cerré la cavidad del cuerpo 067. Todo en orden. Luego pasé al siguiente, 068. Al desenrollar la sábana, sentí un tirón en el corazón. El cuerpo tenía algo diferente. Los brazos estaban cruzados sobre el pecho, en una posición que yo no había dejado. El rostro quemado parecía tener la boca entreabierta, como si estuviera a punto de decir algo. Seguí trabajando. Cuando metí las pinzas en el cráneo para remover el hueso frontal, los focos del techo explotaron. Todos. Al mismo tiempo. Oscuridad total. Solo la luz roja de emergencia parpadeando detrás de mí, lanzando sombras en las paredes como si decenas de personas se movieran a mi alrededor. Cerré los ojos. Conté hasta 3. Cuando los abrí, el cuerpo 068 había desaparecido de la mesa. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo la bilis subir por mi garganta. Volteé. Nada. La puerta seguía cerrada. El cuerpo no estaba. Y entonces la grabadora, aún encendida, comenzó a reproducir una grabación por sí sola. Te dije que no era un incendio. Estoy despierto. Tú deberías estar aquí. La voz no era mía. Ni de nadie que haya trabajado ahí. Y luego la risa. Una risa húmeda, como si viniera desde dentro de las paredes. Me lancé hacia la puerta, pero no se abría. Estaba trabada desde afuera. Golpeé, grité, supliqué. Nadie respondió. Cuando giré, el cuerpo 068 estaba de nuevo en la mesa, pero esta vez con los ojos abiertos. Inyectados. Negros. Vacíos. No pude moverme. La boca se abrió. No me morí en el incendio. Me dejaron. Tú me dejaste. No sé quién eres. Grité con desesperación. Y en la frente del cadáver, grabado con una quemadura fresca, apareció mi nombre. M. Ortega. Sentí el corazón en el cuello. Mareado. No podía respirar.
Corrí al armario donde guardamos los expedientes recientes. Saqué los registros de las víctimas. Solo 2 nombres. 2 cadáveres. No 3. 067 y 069. 068 nunca existió. Revisé las cámaras del pasillo. Nadie trajo un tercer cuerpo. Nadie lo registró. Volví a la mesa. El supuesto cadáver 068 había desaparecido otra vez. Pero en su lugar, había una nota escrita en sangre, doblada perfectamente. Tu muerte será lenta. Y nadie sabrá que estuviste aquí. No recuerdo cómo salí. Desperté en el suelo, con la sala vacía, como si nada hubiera pasado. El reloj marcaba las 7 de la mañana. La puerta estaba abierta. El personal ya caminaba por los pasillos. No había cuerpos. Ni grabaciones. Ni expediente alguno con mi nombre en la frente. Intenté contarlo. Nadie me creyó. Me dijeron que el estrés me jugó una mala pasada. Que solo había 2 cuerpos y que nunca se interrumpió la energía eléctrica. Las cámaras de seguridad muestran a un hombre trabajando tranquilo. Solo. Sin hablar. Sin gritar. Sin correr. Pero yo sé lo que vi. Y cada noche, desde entonces, a las 2:43 de la mañana, escucho golpes en mi puerta. Siempre 3. Siempre seguidos de un susurro que se cuela bajo la rendija. 068 aún te recuerda. ¿Y sabes lo peor? A veces me despierto en la madrugada y no reconozco mi reflejo en el espejo. A veces parpadeo, y veo esa misma mesa de acero. Veo mi cuerpo sobre ella. Y sé que quizá, solo quizá, nunca salí de la morgue. Nunca quise este trabajo. La morgue del Hospital San Elías no figuraba en mis planes cuando terminé medicina forense, pero las deudas no esperan y las oportunidades escaseaban. Además, el turno nocturno pagaba bien. Demasiado bien. Como si quisieran compensar algo. Las primeras noches fueron tranquilas. Frías, silenciosas y solitarias. Los pasillos bajos y estrechos del sótano tenían ese olor metálico permanente, una mezcla de formol, óxido y muerte reciente. Uno aprende a ignorarlo. O a convencerse de que lo ignora. El problema comenzó el día que llegó el cuerpo sin identificar. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su rostro estaba tan desfigurado que parecía haber pasado por una trituradora. Sin huellas, sin ropa, sin ningún indicio de su identidad. Solo traía una etiqueta escrita a mano, paciente 43. Sin fecha. Sin procedencia. Como si hubiera aparecido de la nada. Lo coloqué en la cámara de refrigeración y traté de no pensar demasiado. A veces los hospitales reciben cadáveres sin registro, ¿no? Pero cuando fui a anotarlo en el libro, la página ya tenía su nombre. Escrito con mi propia caligrafía. No lo recordaba. No lo había hecho. Esa noche me costó dormir, aunque técnicamente estaba en mi lugar de trabajo. La pequeña oficina junto al refrigerador central tiene un catre oxidado para descansar durante el turno. Apagué las luces, cerré la puerta y me envolví en una sábana delgada. Entonces lo escuché. Un sonido suave, apenas un susurro húmedo, resbalar. Me senté de golpe. Nada. Silencio absoluto. Revisé la cámara. Todas las puertas cerradas. Excepto la número 43. Entreabierta. Solo un poco. Lo suficiente para que algo pudiera salir. O mirar. Cerré con fuerza. Me dije que había sido mi error. Que no la había cerrado bien. Que estaba sugestionado. Pero al darme vuelta, vi las huellas. Húmedas, desnudas, marcadas en el suelo limpio. Iban desde la cámara 43 hasta la puerta de mi oficina. Esa fue la primera noche que pensé en renunciar. Pasaron los días. El ambiente se volvió cada vez más pesado.
Las luces parpadeaban con más frecuencia, los cadáveres parecían moverse ligeramente al revisarlos, y los relojes siempre se detenían a las 3:33 de la mañana. Una noche decidí grabarme. Coloqué una cámara en la sala principal y dejé la luz encendida. A la mañana siguiente, al revisar el video, noté algo espeluznante. A las 3:33 exactas, todas las puertas de refrigeración se abrían solas. No bruscamente. Suavemente, como si alguien les estuviera susurrando al oído. Luego, un cuerpo se sentaba. El cuerpo 43. No se movía como un cadáver. Tenía movimientos conscientes, lentos, como si aún estuviera recordando cómo usar su cuerpo. Caminaba hacia la cámara, se paraba frente al lente y sonreía. Esa sonrisa rota, sin labios, con dientes manchados de sangre seca. Y luego, la pantalla se volvía negra durante 33 segundos. Cuando regresaba, el cuerpo ya no estaba. Pero todas las demás cámaras mostraban a los demás cadáveres, moviéndose. Respirando. No se lo conté a nadie. ¿Qué diría? Que mis muertos caminaban de madrugada y jugaban con los sensores de movimiento. ¿Me encerrarían? O peor, me enviarían al psiquiatra del hospital, el mismo que apareció colgado hace un mes en su oficina. Así que hice lo único que podía hacer, vigilé. Cada noche, más cerca de la cámara 43. Cada noche, esperando ese momento de las 3:33. Hasta que finalmente, me habló. No con palabras. Fue un pensamiento que no era mío, pero que estaba en mi cabeza. Como una inyección directa a mi conciencia. Tú me trajiste. Me paralicé. Mi cuerpo no respondía, pero mi mente sí. No sé quién eres, pensé. Sí sabes. Mira. Y lo vi. Vi mi rostro reflejado en la cámara, y detrás de mí, yo mismo. En otra bata. En otro turno. Afilando herramientas. Cortando cuerpos. Riendo. Recordé todo de golpe. El turno nocturno no lo había comenzado hace semanas. Lo había comenzado hace años. Y cada cierto tiempo, olvidaba. El ciclo se reiniciaba. Siempre llegaba un cuerpo sin nombre, siempre con el número 43. Siempre con la etiqueta que yo escribía. Porque yo lo había matado. Una y otra vez. Cada 43 días. Salí corriendo esa madrugada. Subí por las escaleras del sótano, pero algo cambió. Las luces del hospital estaban apagadas. No había guardias, ni enfermeros. Solo silencio. Y luego, una voz en los parlantes del techo. Paciente 44, ha ingresado. Prepararse. Miro mis manos. Están cubiertas de sangre fresca. No sé si es mía. No sé si acabo de matar a alguien, o si alguien me acaba de devolver. Y mientras escribo esto, en el libro de registros, veo mi nombre. Escrito 43 veces. En la página 44. Ya hay un nombre nuevo. Tu nombre. ¿Estás listo para tu turno nocturno? Nos vemos a las 3:33. Nunca quise trabajar en la morgue. Fui asignado tras una reducción de personal en el Hospital General. Me dijeron que sería temporal, solo cubrir el turno nocturno por un par de semanas. No imaginaba que una puerta podía cambiarte la vida, o quitarla. El primer día, el olor me dio la bienvenida como una bofetada húmeda, desinfectante, sangre seca y ese otro aroma indescriptible, el de cuerpos que ya no contienen alma. El lugar era subterráneo, con una luz azulada que parecía filtrar el tiempo y congelarlo. Mi trabajo era sencillo, recibir cadáveres, etiquetarlos, registrarlos y colocarlos en las cámaras. Pero había una cámara en particular, la número 7, al fondo del pasillo, aislada del resto. Nadie la usaba. En el inventario aparecía marcada como fuera de servicio, pero estaba fría, perfectamente funcional. La llamaban la puerta fría. La primera vez que pregunté por ella, el técnico que me entrenaba bajó la voz. Nunca la abras. ¿Por qué?
Pregunté, intentando sonar casual. Solo no lo hagas. No preguntes más. Pensé que era una broma de iniciación, algo para asustar al nuevo. Pero cuando me quedé solo esa noche, empecé a entender que no era una broma. A las 2:17 de la mañana exactas, la temperatura en la sala bajó de golpe, aunque la calefacción seguía encendida. Las luces parpadearon, y escuché un golpe metálico, proveniente de la puerta número 7. Me acerqué. No abrí. Solo observé. La manija temblaba levemente, como si alguien, o algo, del otro lado estuviera intentando salir. Me alejé sin mirar atrás. Pensé en renunciar, pero la necesidad tiene rostro de hambre y cuentas vencidas. Las noches siguientes todo empeoró. Empecé a tener sueños lúcidos, todos dentro de la morgue. Siempre había una figura en la esquina de la sala, de espaldas, vestida con una bata médica manchada. Nunca se movía, hasta la última noche. Fue un martes. Teníamos 3 cuerpos sin identificar, hallados en un barranco cercano. La policía los trajo envueltos en bolsas negras. Nadie reclamó sus nombres. Cuando los abrí para registrar, noté algo extraño en sus rostros. Estaban congelados en expresiones de terror absoluto, con las bocas abiertas como si estuvieran gritando incluso después de morir. Uno tenía las uñas arrancadas. Otro tenía la lengua seccionada. Coloqué a los 3 en sus respectivas cámaras. Pero una de ellas, la 6, estaba llena. Me quedaba solo una opción. Me detuve frente a la número 7. Respiré hondo. La curiosidad me ardía en el pecho, mezclada con una ansiedad que no sabía cómo explicar. La puerta estaba helada, más que cualquier otra. Giré la manija. Abrió sin resistencia. Dentro, no había bandeja, ni acolchado. Solo oscuridad. Una negrura espesa que parecía absorber la escasa luz de la sala. No era posible, era como si la cámara no tuviera fondo. Me incliné para mirar mejor, y fue entonces que escuché algo desde dentro. Un susurro. No en mi oído, sino en mi mente. Una voz femenina que decía mi nombre como si lo recordara con amor y odio al mismo tiempo. Retrocedí. Cerré de golpe. El cuerpo volvió a la mesa. Lo metí a la cámara número 5 a la fuerza. Esa noche no dormí. Y cuando cerré los ojos por minutos, soñé con ella. Su rostro estaba cosido con hilo negro, como si alguien hubiera querido sellarle la boca, y aún así hablaba. No tenía ojos, solo cuencas llenas de algo que se movía. Me llamaba. Me pedía abrir la puerta. Me prometía respuestas. Y luego, la frase que se repitió como un eco, ya estuviste ahí. Volví al trabajo con ojeras y temblores. Me dije que todo era psicológico. El resultado del insomnio, de trabajar con muertos, de estar encerrado cada noche con el silencio como único compañero. Pero cuando revisé las cámaras de seguridad, me encontré con algo imposible. A las 2:17 de la mañana, la cámara número 7 se abría sola. Y yo aparecía saliendo de ella. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue verme en el video arrastrando un cuerpo envuelto en una sábana blanca. Lo coloqué en la mesa, desenvolví el rostro, y era yo. Mi rostro. Mis ojos abiertos y vacíos. Mis labios morados. Me desplomé. Vomité. Lloré. Cuando desperté, la pantalla estaba en negro. Ya no sé si estoy vivo. O si lo estuve alguna vez. Hay momentos en que me veo en el reflejo de los metales y no reconozco mi propia cara. A veces los cuerpos que llegan tienen mi nombre escrito en el pecho, tallado, sangrante. A veces creo que soy uno de ellos. Y ella sigue hablándome. Ya no solo en sueños. En los pasillos escucho pasos descalzos, como si algo caminara arrastrando los pies. Las luces se apagan en secuencia, guiando el camino hacia la cámara número 7. Las otras cámaras ya no funcionan. Solo esa responde. Solo esa me espera. Hoy traje un cuerpo nuevo. El informe decía, hombre no identificado, alrededor de 30 años, encontrado de pie en medio de la autopista, sin signos de trauma visibles.
Ojos abiertos. Boca cerrada a la fuerza con hilo quirúrgico negro. Lo reconocí. Era yo. Y entonces entendí. Nunca salí de la cámara número 7. Tal vez nunca existí fuera de ella. Quizá abrí esa puerta la primera noche y lo olvidé. Quizá la abrí en otro tiempo. En otro turno. En otra vida. O quizá, la cámara no está en la morgue. Quizá la cámara es la muerte. Y yo soy parte de ella. Último registro. ¿A quién lea esto? No abras la puerta número 7. No importa cuánto grite. No importa si escuchas tu nombre. Porque si respondes, entonces ya eres parte de ella. Y ella no olvida. Jamás. Y siempre, siempre vuelve a buscarte. Aunque ya estés muerto. Siempre he creído en lo lógico. En lo que se puede explicar con datos, ciencia y razón. Por eso cuando me asignaron como guardia de seguridad nocturno en el antiguo Hospital Psiquiátrico de Santa Elena, no me asusté. Me reí. Me pareció un trabajo fácil, cámaras, pasillos vacíos y una linterna. ¿Qué podría pasar? La primera noche fue rutinaria. El edificio, clausurado desde 1993, aún conservaba su estructura original, largos pasillos revestidos de azulejos agrietados, olor a humedad rancia. Puertas oxidadas con números pintados a mano. La planta baja era tranquila. La segunda planta, no tanto. Ahí estaba el cuarto 6C. No figuraba en el plano que me dieron, pero ahí estaba, puerta negra, sin manija, sin ventana, solo el número 6 pintado con lo que parecía ser brea. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía como si algo me observara desde el otro lado. No podía oírlo. No podía verlo. Pero lo sentía. A las 2:11 de la mañana, el monitor de seguridad mostró algo extraño. Las cámaras de ese pasillo parpadearon, una a una, hasta que la imagen quedó completamente negra. Al volver, el 6 estaba entreabierto. Solo una rendija, lo suficiente para mostrar una silueta blanca, alta, inmóvil. Pensé que era una broma. Tal vez otro empleado jugando conmigo. Pero al llegar, la puerta estaba cerrada. Como si nunca se hubiera abierto. Sin embargo, el aire era distinto. Casi, eléctrico. La noche siguiente, lo mismo. 2:11 de la mañana exactas. El mismo parpadeo. La misma silueta. Pero esa vez, no solo la vi. La oí. Un susurro, ronco y repetitivo, surgía del intercomunicador. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. Era mi voz. Yo no hablaba. Pero el intercomunicador repetía mi voz, como si la hubieran grabado. Trozos mal editados de cosas que había dicho durante mi ronda anterior, ensambladas para formar esa súplica. Era imposible. O al menos, no lógico. Investigué por mi cuenta. Santa Elena había cerrado por un incendio en 1993, pero el ala de psiquiatría superior no había sido afectada. ¿Por qué clausuraron entonces todo el edificio? Encontré una pista en un archivo enterrado entre papeles olvidados. Paciente 6C. Peligroso. Silencio total. Tratamiento suspendido por alteraciones en la percepción del personal. Nada más. Ni nombre. Ni diagnóstico. Solo eso. Empecé a soñar con el cuarto. En el sueño, la puerta se abría lentamente. Dentro, todo era negro. Solo se veía una figura blanca, flotando, sin rostro. Me llamaba por mi nombre. No con voz, sino desde dentro de mi cabeza, como si hubiera vivido allí desde siempre. Me despertaba cada vez a las 2:11 de la mañana. En mi última noche, decidí enfrentarlo. Coloqué cámaras extras. Puse una grabadora. Llevé un hacha oxidada que encontré en mantenimiento. No creía que funcionara, pero me daba cierta falsa seguridad. A las 2:10, me paré frente al cuarto 6C. El pasillo entero vibraba. Las luces temblaban.
El piso parecía respirar bajo mis pies. 2:11. La puerta se abrió sola. Del interior emergió un frío tan intenso que sentí que mi alma se contraía. Y entonces, lo vi. Era yo. De pie. En la misma ropa. La misma cara. Pero algo en sus ojos, algo detrás de sus ojos me paralizó. No soy tú, dijo. Tú eres yo. Antes de que pudiera correr, me sujetó del cuello. Su mano era helada, vacía, como si no tuviera carne. Todo se volvió negro. Desperté. Estaba en una cama. Blanca. Sujetado. Médicos alrededor. Me hablaban, pero no entendía. Uno de ellos escribió en una tabla. Paciente 6C. Intenté gritar que no, que yo era el guardia. El guardia. Solo estaba cumpliendo mi turno. Pero no salían palabras. Solo un murmullo ahogado. Vi mi reflejo en el cristal, y no era yo. Era él. El del cuarto. Yo abrí la puerta. Y él salió. Ahora ocupo su lugar. Encerrado. Silenciado. Observando cómo usa mi cuerpo para seguir atrapando otros. Porque cada noche, a las 2:11 de la mañana, la puerta vuelve a abrirse. Y alguien más lo ve por primera vez.